Después de la tormenta llega la calma. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Real Madrid-Mallorca, hoy vamos a culebrear, vamos a navegar por los interiores de este pedazo de estadio, el mejor estadio del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar una pequeña vuelta por los exteriores, vamos a ver cómo está pues, la parte de la calzada, el suelo y demás, cómo lo dejan para el día del partido. Y luego lo que digo, cuando abran las puertas y pase el autobús del Real Madrid y del Mallorca, pues accederemos al interior. Así que nada, siéntate, ponte cómodo o cómoda si eres mujer. Dale a like, suscríbete, que comenzamos. Lo que digo, después de la tormenta llega la calma. Después de estas semanas frenéticas hemos tenido pruebas en esta fachada oeste, hemos tenido pruebas hasta hace muy poquito en la otra fachada, en la fachada este. Sigo manteniéndome diciendo que solamente se va a proyectar la idea del Real Madrid. La actual idea del Real Madrid es solamente proyectar imágenes, esas imágenes de Zidane, de Mbappé, esas que hemos visto en los últimos vídeos, pues las van a proyectar, las quieren proyectar solamente en la fachada este. Aquí de momento no está pensado, bueno, se pensó en su día, pero parece que se ha ido cayendo la idea. Y aquí solamente irían los focos, esos focos que hemos visto instalarse y hemos visto también hacer pruebas. Así que nada, de momento pues lo que digo, llega la calma, al menos de momento. y nada, veremos a ver qué sucede, porque todo puede ser que en un mes, 15 días más o menos, hemos visto pruebas de iluminación en las fachadas, y todo puede ser que estemos 4 meses que no suceda nada. Esto nunca se sabe, porque esto es una obra viva y hay que estar pendientes todos los días. Así que nada, venga, vamos a dar una vueltecita. Estamos aquí en la esquina de la Torre B. Aquí ya han quitado las vallas. Ya sabéis que las vallas las colocan justo en este lado de aquí, justo donde está pasando la gente allí. Y ahí podéis observar que no hay valla alguna, y por lo tanto pues la gente puede navegar, puede transitar al libre albedrío por este lugar. El otro día lo dijimos aquí en el canal, el proyecto urbanístico que tiene el Real Madrid aquí en Castellana, 19 millones, algo más de presupuesto. No lo vamos a nombrar todos los vídeos tampoco. Y nada, pues espera que aquí tengamos pues todo esto remodelado, adecentado, con sus islas, con sus jardincitos, como también salía en los renders. Obviamente esto no se va a quedar así, es decir, esto es porque han estado con el tema del parking, megaparking. También denunciaron los vecinos, al igual que también tengo otra noticia, porque ahora los vecinos, bueno, ahora cuando lleguemos al fondo norte, que tenemos puestos ahí, lo comento, porque es que esto es de traca, Ahí lo tenéis, las puertas de acceso, las centrales, las más bonitas, preciosas, del lateral oeste, encendidas. Fijaos que bien se ve, y eso que les está dando el sol de cara, directamente, de frente está dando el sol, incide directamente en los protectores y estas pantallas de las puertas de acceso. Aquí ya hemos visto pues muchísimas cosas que han pasado. Ahora lo que podríamos hacer es asomarnos para ver si han colocado más focos, pero con la estructura de la viga corona va a ser complicado, la verdad. Pero todo en esta vida es intentarlo, porque si no lo intentas, nunca sabrás si puedes hacerlo o no. Y ahí buscando entre lama y lama de la parte inferior de la fachada, podemos ver esos espacios, esos huecos, y también en consecuencia todas esas lamas que en su conjunto pues crean toda esa piel envolvente de la fachada oeste. Parece que aquí no han seguido colocando los focos que sí han colocado en la esquina de la Torre B, y por lo tanto pues parece que o están pensando si es viable o no es viable este sistema de iluminación de la fachada, o pues han empezado a quitar los focos de esa parte de allí porque parece que no ha sido viable. Eso pues lo sabremos en los próximos días, barra meses, barra años, y a ver qué va sucediendo. Yo me pongo en la piel de las personas que piensan que esto es tedioso, es muy cansino ver todos los días obras, que no hay resultados, que no sucede nada de aquí a unos meses. Y yo, pues la verdad que
también lo entiendo, en cierta parte, porque al final esto es una obra en la que requieres permiso, licencias y demás. No solamente dependes de que una persona quiera o de que una cuadrilla de trabajadores quieran. Entonces, yo creo que al Real Madrid no le entra prisa, no tiene prisa de hacer y ejecutar todos los trabajos que tienen que realizar. Por lo tanto, mientras que siga la obra viva, mientras que siga la obra en activo, pues todos los antimadridistas estarán pendientes de lo que suceda en la obra. Porque básicamente el otro día vimos las pruebas de proyección en la fachada y ahora resulta que las proyecciones se han hecho con proyectores de Temu. Y claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Para qué van a decir que son pruebas? ¿Para qué van a decir nada? Que estos simplemente son pruebas. Chicos, el Real Madrid va a hacer algo verdaderamente espectacular. No, ellos dicen que un proyector del chino lo hace mejor, que al final siempre de cualquier mínima cosa, porque tienen que sacar tajada. Bueno, ahora que estoy viendo los puestos Bernabéu, puestos de toda la vida, puestos que se han ganado todas sus ganancias, de su sudor y de su sangre, y tenemos otra nueva montada, después de que en la pandemia se vieron obligados a parar, obviamente y lógicamente por la pandemia, pues tenemos nuevo lío, tenemos nuevo lío con puestos Bernabéu y los vecinos. Y hasta ahí puedo decir, porque de momento no me dejan decir nada más, pero tenemos nuevo lío. En cuanto me den luz verde lo soltaremos y ya veréis que os vais a quedar flipados, Bueno, estamos aquí a la derecha, estamos en el fondo norte, puerta 37-36, donde accede la afición visitante, que, bueno, muy visitante nos parece, porque tienen todos la camiseta azul, la camiseta blanca, pero bueno, más que nada para que veáis cómo está el suelo, para que veáis cómo está el estadio. Seguimos avanzando, mira, Asano, pues tócame. Bueno, pues aquí estamos en el lateral este, estamos en la calle Padre Damián. Se hace raro poder pasar sin ningún tipo de problema por la propia carretera, no pasa ningún coche, obviamente todos los días de partido cierran el tráfico a los coches que suelen pasar por aquí, y como digo, pues ya no solamente eso, sino que se vea raro que haya tanta gente en los aledaños. Bueno, a la derecha tenemos el mejor estadio del mundo, a la derecha, mira, aquí la gente ya está esperando para entrar. ¿Cuánto queda? 19:42, a las 20:00 pasa el autobús del Real Madrid, por lo tanto 2, 3, 4, 5 minutos después abren las puertas para que la gente pueda pasar ya al estadio. Y diréis, ¿pero quién va a entrar una hora y media antes? Sí, yo el primerito para grabar lo que sucede en el interior, y luego hay mucha gente, muchísima gente, muchísimos aficionados que entran al interior para, bueno, nunca han estado dentro, quieren verlo, tienen ganas de verlo, y para estar fuera, que llevan todo el día fuera, pues acceden al interior. Así que nada, hay gente, como digo, que son las 7:43, faltan más de 15 minutos para que abran las puertas y ya están ansiosos de entrar. Aquí podéis ver las nuevas animaciones del palco de honor, las pantallas del palco de honor, con Bernabéu en la parte inferior, a la derecha y a la izquierda, en la parte inferior también puertas, gates en inglés, y arriba en la parte central, palco de honor, Presidential Box. Y desde aquí subimos un poquito más la mirada y ahí podéis ver el escudo del Real Madrid, el contorno con esas mamparas, con esos cristales que destacan ya, pues dibujando el alrededor del escudo, y que también hemos visto en el último vídeo, pues novedades en la zona, y que no quiero hacer mucho spoiler porque ahora, cuando abran las puertas, accederemos y lo veremos en persona. Y fijaos qué bonito el atardecer, precioso. Aquí se van a proyectar imágenes con esos 8 proyectores muy bien cuidados, muy bien protegidos, climatizados, y esta es una fachada que, pues, quizá a día de hoy no sea la fachada principal, pero como si lo fuera. Falta muy poquito para que vengan los autobuses. Fijaos la gente que hay, la gente que hay, aprovechando que aquí tenemos asientos para poder sentarnos, y aquí pues la gente, como digo, cuando lleva ya bastante tiempo se cansa, se aburre y se puede sentar en la plaza de Sagrados Corazones.
En los últimos días, bueno, básicamente en el último vídeo sacamos que aquí habían quitado esta estructura para copiar material y que estos cristales no estaban con esta pegatina que sí tienen a día de hoy. Así que lo han dejado todo preparado para que nadie pueda ver lo que sucede en el interior. Bueno, sobrino y presidente de la Peña Madridista de Tudela. 1, 2, 3. Para Madrid. Gracias. Si pasáis por la plaza de Sagrados Corazones tenéis que hacer una parada obligatoria aquí, justo aquí, porque es un fotón. Una persona que se ponga aquí abajo donde estamos nosotros y otra que se ponga aquí arriba. Y mira qué fotón. Mira qué fotón. Con la fachada del Santiago Bernabéu, tú ahí asomado como mirando a la nada pensando en todo, y es un verdadero fotón. Míralo. A este hombre le he hecho el más feliz del mundo ya. A ver que llega el autobús del Real Madrid. Y ahora es el lío de unas personas que quieren ir para allá y otras para acá. Y mira. Lo bueno es que está bien organizado y los de la derecha van para allá y los de la izquierda para allá. Bueno, os iba a enseñar el suelo, pero básicamente el suelo es lo que podemos ver desde esta ubicación. Ya sabéis que han estado colocando las nuevas losas de granito. Esto ya lo abrieron al público, al tránsito de personas. Veremos a ver qué hacen en esa isleta y allí pues en la parte cercana al acceso VIP al garaje, pues ya sabéis que también estuvieron colocando nuevas losas y es donde últimamente estaban trabajando en ese lugar. Fijaos cómo se pone todo hasta arriba. Mira. Zidane y Mbappé. Así que nada, poco más que ver aquí en el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu. Vuelta rápida como hace Fernando Alonso y nada, vamos a ver el Starbucks. A ver, hoy día de partido. Bueno, pues efectivamente, como ya dijimos en su día, espacio VIP, área VIP, el Starbucks, la nueva concesión del estadio Santiago Bernabéu. Aquí accede la gran animación del Real Madrid y aquí a la derecha, como podéis observar, está el Starbucks, que como digo es zona VIP y la gente se tomará un buen cafecito con un cubata al lado mientras ve el partido. Nosotros nos despedimos del exterior y ahora sí que sí, nos vamos al interior, por fin, ¿eh? He dicho que iba a grabar poco del exterior, pero entre unas cosas y otras, la casa sin barrer y yo grabando. Venga, vamos para adentro. Bueno, pues accedemos, vemos lo que vimos básicamente el otro día, así de primeras. Todos estos acabados que, bueno, parece que está todo al 100%, pero no está al 100%. Faltan esquinas por completar, faltan carteles por colocar, faltan cositas, ya la puntillita y la guinda al pastel, pero ya está esto muy bonito, casi todo perfecto, casi todo hecho. Esto es lo que decía, que faltan esquinitas, rincones por completar y nada, tampoco vamos a entretenernos mucho porque esto tampoco ha cambiado demasiado respecto al último día. Ahí podéis ver los acabados en la parte superior. Aquí tenemos pues la iluminación, que hay aparatos que todavía no funcionan, así que nada, a tener paciencia todavía, porque ya sabéis que es la madre de la ciencia. Y también veo que hay carteles que todavía son antiguos, como por ejemplo este de aquí, son antiguos y ya tienen que colocar los nuevos. Es verdad que luego entramos, accedimos y vimos esta auténtica locura, ya por fin toda esta parte terminada, acabada, al menos eso parece. Falta, para mi punto de vista, falta algún cuadro, falta, yo que sé, algún remate así vistoso, muy rico, fresquito, que coloquen en estas paredes. En el techo no creo, pero en las paredes sí, porque se queda, como digo, bastante huérfano, por así decir. Y ya que vamos a ir avanzando hacia allí, fijaos el suelo como brilla, ¿eh? Fijaos el suelo como brilla, le han echado algún producto para que brille. Y esto, pues,
Me imagino que es algún tipo de producto que le han dado en los últimos días, o hasta incluso en verano, pero fijaos lo que brilla, brilla bastante. No sé yo si esto estaba el último día, cuando estuvimos aquí y vimos los nuevos asientos que hay colocados aquí. No sé yo si estaban o no estaban, pero que hoy vamos a subir por aquí. Aquí tenemos Bernabéu, nada nuevo tampoco que decir ni que comentar de esta zona, todo encendido ya desde hace bastantes partidos. Bastante bonito, la verdad, muy bonito, esta zona bastante bonita. Y aquí, como digo, pues, y vimos el otro día, tenemos estos nuevos asientos que han dejado aquí para poder, pues, sentarte, hasta incluso si hay personas mayores que puedan sentarse mientras que la familia se hace foto y demás. Así que está bastante bien, y eso que no pudimos ver la temporada pasada. Bueno, por aquí hasta que no podamos más. Aquí, como Pedro por su casa, pues yo Jesús, como si fuese mi casa. Aquí podéis ver, que esto ya lo vimos el otro día, como desde aquí se ve el exterior con esta cristalera. No son animaciones, no son proyectores que hay desde aquí para allá, no. Esto es los cristales que tenemos justo al lado del acceso a la tienda. Seguimos avanzando por el lateral este. Hace mucho tiempo que no pasamos por aquí, pero veis los acabados también. El techo con esa malla metálica, ¿no? Ese acabado así gris oscuro, como básicamente tenemos todo el interior del Estadio Santiago Bernabéu, o al menos todo lo que van dejando. Y aquí tenemos otro de los accesos, que es el torreón ya casi norte del lateral este. Y aquí parece que está todo listo, porque no veo ninguna esquina o ningún sitio que falte por tapar. Ahí ya directamente das al primer anfiteatro. Y la verdad que esta parte está bastante avanzada, excepto la pared de allí. Esa parte de allí está sin tapar todavía. Vamos a subir, justo allí tenemos el acceso al restaurante Puerta 57, para que os hagáis una idea y os ubiquéis dónde estamos. Aquí tenemos uno de los accesos VIP. Estos accesos, bueno, estos espacios VIP coinciden perfectamente con los asientos que están acolchados del primer anfiteatro en la parte central. Seguimos subiendo, keep going up. Subimos subiendo porque nos encontramos con otro de los accesos, con otra de las zonas del, ¿cómo se dice?, espacio interactivo del lateral este. Esto lo han tapado enterito, completamente enterito, perdón. Esto está encendido, pero obviamente no está funcionando. Real Madrid Games era esto. Real Madrid Games. Aquí el escudo, ya lo hemos visto más veces destapado, y tampoco hay grandes novedades. Lo único esto que está tapado. Es como otra malla diferente a la que ya había. No hay novedades. No hay nada que decir, nada que comentar. Aquí a la derecha está el autobús. El autobús que está completamente apagado, tapado. Esto imagino que lo quitarían cuando hace poquito invitaron a esos empleados del club y del estadio a venir a probar esta zona interactiva, este Real Madrid Games. Imagino que esto lo quitarían para que pudiesen disfrutarlo, pero sigue completamente tapado. Ya que estamos por aquí, pues disfrutamos del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Real Madrid-Mallorca, 8:21 de la tarde, 1 hora y 9 minutos para que empiece el partido, y disfrutamos de estas increíbles vistas, belleza absoluta. Poco a poco van cambiando animaciones, poniendo nuevas proyecciones en las pantallas del vídeo marcador 360 grados que veis aquí arriba. Y nada, hoy volveremos a disfrutar de ese show de luces, ese juego de iluminación que hacen ya previo al partido. Y iba a decir, está Xabi Alonso ahí, pero no, me ha parecido. Ahí está el cuerpo técnico del Real Madrid. A este que está de espaldas le vi el otro día en Oviedo.
No sé por qué lo he contado, pero bueno, da igual. Lo he dicho y dicho está. Ahí tenéis el videomarcador para los aburridos de turno que dicen que la cubierta del Bernabéu pues no funciona. Es que me hace mucha gracia. Cuando la gente no tiene nada que decir, nada que hacer, cuando se aburre, se inventa las cosas y es que me parece increíble lo que es la vida, lo que es el ser humano, De verdad que ¡buah! Mira, mejor vamos a seguir porque no quiero enfadarme. Hoy vamos a subir por aquí, por el Torreón Sur, vamos a ir a la zona interactiva, a Real Madrid Games, y vamos a recorrer esa zona desde el lado sur hacia el lado norte y vamos a ir al fondo norte para ver si hay novedades allí, porque el otro día no vimos nada de ese lugar, a ver si tenemos alguna sorpresa y el otro día nos lo perdimos. Bueno, estamos dentro de la fachada, dentro del estadio, aquí justamente donde se hicieron las pruebas, las proyecciones. El otro día, justo ahí, al lado de la caseta de seguridad, se colocó el andamio, esa torre, donde se colocaron 4 proyectores para poder proyectar imágenes en esta fachada donde estamos ahora, esta fachada que estamos viendo ahora. Y bien, como comenté, aquí en este torreón, ahora ya nos hacemos una idea, os pongo en contexto porque estas luces que tenéis ahora mismo en pantalla son las que fastidian la iluminación, la proyección desde el exterior. Estas luces de aquí lo que van a hacer es o cambiarlas de sitio o orientarlas desde la parte externa hacia la parte interna en diagonal. No sé cómo lo harán, lo estarán, imagino que ya pensando en el día de hoy, porque hoy ya anochece en breve y por lo tanto luego pues perfectamente pueden corroborar y visionar todo desde el exterior, y vamos a ver cómo lo hacen, cómo lo corrigen para que estos focos de aquí, estos fluorescentes que tenemos en pantalla, pues ya sea una luz cálida o sea otra posición donde deban estar esta iluminación. Y esa es la idea, eso es lo que no les gustó a los de la cúpula del Real Madrid que estuvieron el otro día presentes en las proyecciones, que esta luz de aquí es muy potente, muy intensa y por lo tanto hay que corregirlo en el sentido de a ver cómo lo hacen. Habrá que estar pendiente de lo que sucede aquí, si cambian o no cambian los fluorescentes. Vamos a seguir subiendo para ver si vemos a alguien del Real Madrid o si vemos a alguien por la zona. Es que fijaos, es una luz completamente fría y unos fluorescentes que tienen una intensidad brutal. Así que esto es lo que digo, esto fastidia bastante. El otro día se dieron cuenta que esto es una piedra en el camino y por lo tanto veremos a ver los próximos días que estemos aquí por el estadio, a ver si lo han corregido. Mira, ahí por ejemplo tendríamos un caso. Es que han colocado nuevos focos, ¿no? Aquí arriba han colocado nuevos focos. Estos son nuevos. Bueno, lo que iba a decir, antes de que se me olvide, que quizá pues coloquen los fluorescentes o la iluminación mirando más hacia el interior y no tanto hacia abajo o hacia el exterior. Bueno, pues novedades. ¿Qué novedades tenemos? Tenemos novedades, Estas luces de aquí son nuevas. Eso no me había fijado antes, o eran los partidos muy de día, pero creo que estas luces son nuevas. Aquí la verdad es que pestañeas y te lo pierdes. Subimos un nivel más porque arriba está el Real Madrid Games. Aquí subo con Mijatovic y con Vini. Aquí estamos llegando. A la izquierda de la imagen las pantallas que vimos el otro día. Esta exactamente estaba encendida y estas de aquí están apagadas. Estas están apagadas, de momento no las hemos visto encendidas. Esto ya lo vimos el otro día. Esto es nuevo, de momento no lo hemos visto encendido. Imagino que lo encenderán cuando esté abierta esta experiencia. Vamos a pasar por aquí, vamos a hacer como que hacemos el recorrido y a ver si hay alguna novedad. De momento poca iluminación aquí y hasta incluso diría que en esta zona habría que poner más iluminación. No sé por qué me da. Y esta parte de aquí la veo muy sosa, ¿no? La veo
Quizá, claro, con los proyectores aquí arriba y con todo encendido cambia la perspectiva. Pero lo veo bastante soso en el sentido de que la iluminación que hay no concuerda con el suelo y con las demás. Es que fijaos la separación de las lamas aquí, y no concuerda con, pues, los demás mecanismos del Real Madrid Games. Poca cosa que decir, poca cosa que nombrar. Esto hoy está vacío, no hay vigilante aquí. Y eso sí que tapado, y aquí en teoría pues juega, como siempre hemos visto. Nada, seguimos. Vamos a ver qué más hay por ahí. Bueno, pues seguimos avanzando ya por los palcos y por los vomitorios del fondo norte. Aquí estamos bajando por el primer anfiteatro, a la derecha hacia el lateral este, a la izquierda hacia el fondo norte. Aquí tenéis la torre D, de 16ª de este año. Y aquí pues todos esos acabados que ya los hemos visto antes, con la única novedad que ya vimos el otro día, que son las nuevas papeleras. Esas nuevas papeleras con pues el sistema de reciclaje correspondiente. Aquí podéis ver otro de los accesos. Acordaos que la temporada pasada vimos cómo estaban colocando unas especie de mallas en las paredes. Vamos a ver si han avanzado algo. A la derecha los palcos, a la izquierda los palcos, y aquí el interior, una vez más, One More Time. Esta canción nunca la habían puesto, yo creo, Mira la gente cómo baila. Ole, 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 ole. Las puertas de acceso del fondo norte. No hay grandes avances, grandes novedades. Este acabado que me parece bestial, me lo quiero dejar en mi habitación puesto. Y la parte superior del techo también con la nueva iluminación que ya vimos la temporada pasada. Vamos a subir por este de aquí, que es el 319, porque aquí se ven mucho mejor las paredes, y vamos a ver si hay alguna novedad. Acordaos que esto lo tiraron e hicieron esta especie de pared supletoria con esta malla. Esto es malla, ahí lo podéis ver, bastante sensible. No sé si será para insonorizar, pero puede ser que sea para insonorizar. De momento aquí no han colocado puertas como si han hecho y si están haciendo en el tercer y cuarto anfiteatro. Más vomitorios, vamos a ver si hay alguna novedad. Nada, todo igual, salen los porteros del Mallorca. Y aquí a la izquierda las mismas paredes, lo mismo que vimos el año pasado, la temporada pasada, sin novedad alguna. Seguimos. Luego es verdad que estas siluetas también son nuevas, estas siluetas que delimitan. Había una chica que me estaba diciendo algo, que veía los vídeos y pensaba que me estaba diciendo que no grabase los servicios. Me ha asustado, como diciendo, no, si no estoy grabando los servicios. Así que eso es nuevo también esta temporada. Lo del tema de las siluetas, está embobado con la comida. El tema de las siluetas en los servicios. Adelantamiento por la de la izquierda. Otro vomitorio, vamos a subir rápido, sin caernos. La niña es feliz, todos somos felices. Aquí no hay muchas novedades, esto lo hemos visto. Aquí estamos en el acceso de la torre C, un acceso que ha evolucionado también en los últimos meses. La verdad es que me da una pereza brutal el subir de nuevo. Mira, esto es nuevo. Esto sí es nuevo porque esto antes no estaba. Estos vinilos que han colocado ahí, esos vinilos señalizándolos el sector, los accesos o el número, para que la gente sepa por dónde tiene que ir. Aquí otro acceso. Esto lo han tapado y han colocado esta lona, que esta lona pues lo que hace es hacer creer a los aficionados que aquí
van a hacer una concesión, ¿no? La verdad que los acabados aquí son bestiales, ¿eh? Porque aquí hay palcos del Real Madrid, palcos de Repsol. Y mirad qué locura, ¿eh? Qué pasada. Precioso, no, lo siguiente. Aquí está la puerta 1. Esto es lo que vimos el otro día en las proyecciones del Bernabéu. Me suena haber visto esto, ¿eh? Esto lo sacaron. Todo esto lo sacaron el otro día en las proyecciones. Pues imagínate entrar por aquí, entras por aquí y ves todo esto. Y luego ya entras directamente a un palco donde te está esperando una azafata o un azafato y a comer. Bueno, pues ya estamos en tribuna del lateral oeste, casi desembocando en tribuna del fondo sur. Ahí lo podéis ver. Fijaos cómo ha ido evolucionando el Estadio Santiago Bernabéu en los últimos meses, ¿eh? Qué pasada, tío. Me acuerdo cuando estaba todo esto sin el techo, las paredes sin pintar. Qué locura. Y mira cómo está todo. Es una auténtica pasada. Súper bonito. Los acabados son bestiales. Esta puerta está abierta ahora. Es bestial. Bueno, lo que están haciendo en muchos sitios es colocar vinilos. Y esto es nuevo, puede ser. En muchos sitios lo que están haciendo es colocar vinilos o pegatinas. Esto es lo que digo, que faltan muchísimos carteles de estos en el lateral este. Faltan muchísimo, pero muchísimos. Y aquí pues lo que ya conocemos, que poco a poco pues siguen complementando con esas pegatinas indicando, ¿no? Qué sector estás, a dónde puedes ir y demás. Vamos a hacer una entrada triunfal, volvemos a subir ahora, no os preocupéis. Y continuamos, ¿eh? Courtois, ni que fuese Courtois a la grada a darte un besito. Buah, el día que enciendan las LED de la cubierta va a ser bestial. Bueno, aquí a la derecha tenemos el Starbucks. Como ya vimos el otro día en primicia, en exclusiva, todo el interior del Starbucks ya abierto. Esta zona de aquí que ya es abierta al público, pero solamente a VIP. Ahora mismo podemos pasar por allá, pero ahora mismo, bueno, podemos ver desde aquí que hay movimiento y la gente accede. Vamos a ir por aquí para verlo mucho mejor. Y a partir de estas barras pues ya no podemos pasar porque es justo lo que delimita el área VIP con la zona de tribuna. Ahí podéis ver. Pero bueno, si queréis ver el espacio VIP del Starbucks, tenéis el vídeo ya subido aquí en el canal. Fijaos, ya la gente que hay dentro. Lo tenéis subido aquí en el canal. Vídeo íntegro mostrando cada rinconcito, cada detalle del Starbucks. Así que nada, si no lo habéis visto, lo tenéis subido en mi canal. Subimos al primer anfiteatro. Aquí están construyendo esto de aquí. Ahora que no sé qué puede ser esto, pero lo están construyendo. A ver. Ah, mira qué chulo esto. El acceso a Starbucks. Y como digo, fijaos, no hay nada relevante porque son andamios, pero esto no estaba antes.
Esto no estaba antes, que lo están construyendo ahora. No sé, veremos a ver. La duda que tengo es si en estos espacios que hay libres, en estos espacios que hay justo enfrente del primer anfiteatro, estos vomitorios que hay y que dan acceso al primer anfiteatro, van a colocar algún tipo de puerta, por ejemplo aquí, como están haciendo en el tercer y cuarto anfiteatro, o si van a colocar algo aquí. Yo quiero creer que lo van a colocar aquí, básicamente porque aquí es por donde accede la gente, los aficionados, y si quieren acceder pues abres la puerta y pasas para adentro, o mientras que no haya ruido dejas abiertas las puertas y ya está. A ver, ¿qué tal? Bueno, de momento lo que podemos ver desde aquí son los palcos del fondo norte, tercer anfiteatro, bueno, está el Real Madrid. Bueno, vamos a empezar a salir. Vamos a hacer un recorrido por los dormitorios, a ver si es que vemos más novedades. Mira, ahí sí. Aquí sí se ve algo ahí al fondo. Parece que hay puertas y demás, pero es que desde aquí se ve fatal. Aquí parece que también. Eso habría que estar ahí al lado para comprobar. Mira, mira, ahí sí. Aquí sí, aquí se ve perfectamente cómo ese sitio ya lo está insonorizando, hasta incluso está insonorizado porque las puertas que tenemos en ese lugar ya facilitan a que no se escape el ruido. Lo dicho, cuando empiece el evento se cierran las puertas y ya no se escapa el ruido. Todo está preparado, claro. Y por lo que se puede observar, solamente es esa puerta de allí. Justo de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, esa zona donde solemos ver en las alturas, fijaos. Están colocando andamios, parece que van a cerrar toda esa ubicación, toda esa localización. Es por eso que hemos visto en esos últimos vídeos cómo colocaban andamios en toda esa zona.
cosa muy curiosa de hoy es que los nuevos focos del segundo anfiteatro en mitad del partido están encendidos. Y los de la parte del fondo norte están apagados. Curioso, porque toda esta parte de aquí, todo el anillo hasta la esquina del fondo norte con el lateral oeste están encendidos, pero los de allí no. El otro día en mitad del partido estaban todos apagados. Y ya por último, victoria más que merecida. Vamos a sacar la puerta que hemos comentado antes. Ahí podéis ver cómo poco a poco van configurando esa puerta para aislar los próximos conciertos, esos conciertos que se van a celebrar y que se van a retomar a final de año. Y nada más, y nada más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Dejen el like, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto. ¡A la Madrid!